este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí, está aquí. Está aquí. Está aquí. Muévete. Llena mi vida de tu amor. Muévete. Diga conmigo esta oración. ¿Escuchan? Digan conmigo esta oración. Divino Espíritu Santo, enciende en cada alma el fuego de un nuevo Pentecostés para que nos consagremos como apóstoles del corazón inmaculado de María y apóstoles de estos últimos tiempos. Cubre con tu sombra a la Iglesia Católica y renueva en todos los corazones la gracia de la salvación. Divino Espíritu Santo, séllanos con la sangre del Cordero. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tomen asiento. Paz y alegría. Hermanos y hermanas, estamos en un tiempo de gracia, tiempo pascual, camino al gran sello de la Iglesia que es el Espíritu Santo.
En medio de una situación en todo el mundo que puede crear ansiedad, angustia, miedo. Sin embargo, nunca olviden que Dios tiene la última palabra. Y la última palabra no es muerte ni destrucción. La última palabra es resurrección. Y de eso es lo que vamos a hablar. Y cómo nuestra madre, a quien el Señor ha comisionado para que nos pueda preparar en estos tiempos de angustia, para experimentar una transformación personal y del mundo. Y reitero esto del mundo, porque mucha gente tiene la idea de que este mundo en cualquier momento se va a acabar. Ustedes son testigos de que el Papa Francisco hace poco hizo un gesto profético que tuvo que pasar 105 años para que se hiciera como lo pidió la Virgen en Fátima. Y digo para que pasara porque obviamente el Papa San Juan Pablo II, cuando el 13 de mayo de 1981 tuvo ese atentado que casi pierde la vida, él después testificaría que así como un arma disparada por un criminal profesional era para acabar con su vida, hubo una intervención divina, otra mano no permitió que muriera. Al año siguiente, San Juan Pablo II viaja a Fátima y entrega como un trofeo en la corona de la Virgen uno de los proyectiles que era para matarlo a él. ¿Por qué toco este tema? Porque nosotros tenemos un problema serio. Nos cuesta creer en las profecías. Nos cuesta aceptar que Dios no deja de actuar en su iglesia. Porque lo que muchos piensan que la iglesia católica nos puede a veces confundir o que nos puede apartar de la voluntad de Dios. Yo quiero reiterar esto. Esta iglesia, pase lo que pase, es la iglesia verdadera que Cristo fundó, la iglesia católica. Nunca dude de su iglesia. Pero es bueno que ustedes recuerden que desde sus orígenes, y hoy el Evangelio del día nos hablaba de persecuciones, nos hablaba de cómo vamos a experimentar momentos difíciles, porque seguir a Cristo significa seguir la cruz. No porque la cruz sea el final, la cruz no es más que un puente. El final es la resurrección, es la gloria de Dios. Ustedes quieren ir a la gloria, ¿verdad? Tienen que abrazar la cruz. Y este es el problema de muchos católicos. Queremos gloria, pero no queremos cruces. No se puede. Ser cristiano implica identificarme con la cruz. Ahora bien, la cruz no es más que un medio pedagógico que Dios utiliza para nuestra purificación. Ni siquiera a la Santísima Virgen el Señor le eximió de la cruz. Ella también tuvo que abrazar la cruz. Por eso voy a empezar con el capítulo 19 de San Juan, donde se nos habla del designio o el testamento, porque ese fue el testamento que Jesús nos legó antes de morir. Y luego continuaré con la historia, porque yo quiero unir las dos cosas, la palabra de Dios y la historia que recoge estos acontecimientos proféticos, porque aunque muchos no crean, Dios va a reinar y va a reinar en el mundo, porque Él tiene que reinar, porque toda rodilla tendrá un día que doblegarse y proclamar que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En el Evangelio de Juan, capítulo 19, testamento de Jesús, dice lo siguiente: junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena.
Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dice al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y de aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Palabra del Señor. Una pregunta que se tiene que hacer necesariamente: ¿por qué quiso Jesús dejar este testamento? Y me permito hacer un resumen de la historia de salvación. ¿Ustedes creen que Dios nos creó para que muriéramos? ¿Lo creen? ¿Sí? ¿Dios nos creó con el propósito de que debíamos morir? ¿Sí o no? De ninguna manera. Dios es inmortal. Dios es eterno. Y cuando creó al ser humano, lo creó perfecto. Dice la Biblia que todo estaba bien hecho. Y no lo creó pensando que el hombre debería morir. Lo creó como Él. Lo creó inmortal. Por eso dice, lo creó a su imagen y semejanza. Pero Dios, como es Dios, se reserva derechos. Y el derecho que Dios se reservó es: miren, ustedes son los dueños de la creación, hagan con ellos, sométanla como quieran, pero yo me reservo un derecho. Simbólicamente, el árbol del Edén, del conocimiento del bien y del mal. Sabemos, repito, que era un símbolo, pero allí lo que Dios quería es: hay límite que el hombre no debe meterse, porque eso le corresponde a Dios. El hombre gozaba de todos los beneficios y gracias de Dios. En el momento que surge la tentación, como ustedes saben porque fue una gran tentación, la curiosidad, y ese es un primer error que nosotros debemos tener en cuenta. El Papa Francisco, para mí, es quizás el Papa que más ha hablado en los últimos años del demonio. Otro problema, porque la mayoría de la gente no cree en el demonio. Incluso hay sacerdotes, obispos que no creen en el demonio. El demonio es real. El demonio existe. Y el desgraciado te quiere desgraciar a ti. Por eso nuestra batalla es una batalla eminentemente espiritual. Más que preocuparnos, que no es que no vamos a preocuparnos de la situación tensa que hay entre Ucrania y Rusia, que puede denotar una guerra universal, pudiera, que no lo quisiéramos, pero pudiera. Más que eso, la guerra que estamos librando es una guerra espiritual. Una guerra donde el enemigo quiere atraer la mayor cantidad de almas para que se condenen. No que Dios lo quiera. Dios no nos hizo para que nos condenemos. Dios no nos hizo para que nos perdamos. Dios nos hizo para que seamos partícipes de su gloria inmortal. Para eso nos creó. Ya sabemos lo que ocurrió. La desobediencia, y pongan cuidado a esta palabra, desobediencia tiene consecuencias. Y dice que por el pecado entró la muerte. Es decir, la desobediencia, la muerte. Y la sufrimos nosotros hasta el día de hoy. Pero la buena noticia, como Dios nunca permite que una obra suya se frustre, y esto tienen que tenerlo muy claro, las obras de Dios nunca se pueden frustrar. No importa cuánto tiempo transcurra, Dios siempre lo que quiere lo realiza en su tiempo, en el tiempo de Dios, que es perfecto. Y por eso, cuando leen la Escritura, Gálatas 4 dice: llegada la plenitud de los tiempos, o sea, el tiempo perfecto de Dios, envió Dios a su hijo, nacido de mujer. Eso lo dice Pablo en la carta a los Gálatas 4:4. ¿Pero por qué dice eso? Porque nos está dando ya la respuesta que Dios tenía preparado, incluso desde el Génesis. Si vamos otra vez al Génesis, cuando entra el pecado y se dan cuenta de que estaban ¿cómo estaban ellos después que pecan? Desnudos. Esa desnudez no es una necesariamente física. Perdieron el estado de gracia original. Ese es estar desnudo. Hay mucha gente hoy que está desnuda. Repito, no físicamente,
han perdido la gracia santificante, la gracia que Dios por el bautismo te donó. Eso es estar desnudo, perder a Dios, no tener a Dios. Esa es la mayor desnudez. Entonces nuestros primeros padres, al darse cuenta que estaban desnudos, ¿qué hicieron? ¿Se van a qué? A esconder. Porque como están en oscuridad, están en tiniebla, no pueden resistir la gracia que perdieron. Y Dios les sale al encuentro y dice: Adán, ¿dónde estás? Es que estaba desnudo. Dice: hiciste lo que no debías haber hecho. Y Dios da 3 sentencias. ¿Se acuerdan? Da 3 sentencias. Primero, a la serpiente, al hombre y a la mujer. Sentencia. Primero, comiste del árbol que no debía, ¿no? Bueno, como consecuencia de esto, a partir de ahora vas a trabajar arduamente y vas a cosechar con el sudor de tu frente. Es decir, una sentencia que significa vas a tener sufrimiento. No era lo que Dios quería, pero el pecado tiene consecuencias. Quiero escuchar esto. Y siempre tiene consecuencias. Por eso uno tiene que hacerse examen constante. A veces la gente dice: ay, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué a mí? Examínate bien. El pecado siempre trae consecuencias. Y ya lo vemos en el Génesis. Dios da la sentencia al hombre, bueno, a la serpiente. Dice: por haber engañado y actuado con malicia. Dice que la serpiente en ese momento caminaba, te vas a arrastrar. Son alegorías, pero para que podamos tener en cuenta cómo actúa la serpiente de forma sutil, de forma engañosa, que nos quiere siempre, y su acción es la misma, siempre llevarnos a la tentación. La tentación no es mala. Todos vamos a ser tentados en algún momento de nuestra vida. Lo grave es caer en la tentación. Por eso cuando Jesús enseñó la oración perfecta del Padre Nuestro, nos dice: no nos dejes caer en la tentación. Todos vamos a tener, repito, tentaciones. Bueno, siguiendo el texto, porque no nos apartemos del texto, dice: pondré enemistad entre ti y la mujer. Pregunta: si nada más había 2 personajes, el hombre y la mujer acaba de meter la pata, por decirlo de esta manera, ¿de qué mujer está hablando? De una nueva Eva. No estamos hablando de Eva que acaba de caer. Ya Dios está dando una respuesta. Dice: habrá enemistad entre ti y la mujer y su descendencia, y ella, es decir, esta nueva Eva, te va a pisar la cabeza. O sea, te va a pisotear, te va a dominar. Ya viene una profecía que nos habla que esta mujer, bella como la luna, brillante como el sol, terrible como un ejército en formato de batalla, que la Santísima Virgen María aplastará a la serpiente para siempre. Esa es la segunda Eva. Y esta mujer llamada Virgen María, desde siempre estuvo en el pensamiento de Dios. Su concepción inmaculada respondía a la respuesta que Dios iba a dar para regenerar o reconstruir la historia del hombre. ¿En qué sentido? Dios necesitaba un nuevo Adán y una nueva Eva, porque no podemos separar el uno del otro. La Virgen fue expresamente preservada del pecado original en atención para que fuera mamá, porque no podía tener la estirpe del pecado. Dios no podía nacer con pecado, no podía. Fue semejante a nosotros en todo, menos en el pecado. Y llegada, como dije antes, ese tiempo pleno, empieza lo que nosotros llamamos el tiempo de la redención. Rápidamente explico los 3 grandes tiempos que Dios ha usado y está usando en la humanidad. Primer tiempo, el fiat, que llamamos, o sea, el hágase de toda la creación.
Dios dispuso las cosas. Dios no tenía necesidad de la creación. Dios siempre ha sido Dios. Él se bastaba a sí mismo, pero Dios quiso explotar, es decir, salir de Él mismo para hacer la creación. La creación es fruto del amor de Dios. Todo estaba bien hecho. Esa es la primera parte de la historia salvífica. La segunda parte le llamamos tiempo de redención. Es decir, como entró el pecado y entró la consecuencia, Dios tenía que restaurar esto. ¿Y cómo tenía que hacerlo? ¿Quién era el ofendido? ¿Quién era el ofendido? Dios. ¿Quién podía reparar a Dios? Dios mismo. Nadie puede reparar a Dios más que Dios mismo. Entonces, ¿cuál es la brillante idea de Dios? Ya existía el verbo desde siempre, pero no existía la persona del Hijo como tal. El verbo sí. Esa palabra, por eso dice la Escritura, y el verbo se hizo y habitó, es decir, que se metió en nuestra historia, se metió Jesús. Y fue igual a nosotros, tuvo necesidades igual a nosotros, menos en el pecado. ¿Por qué hablo de esto? Porque esta etapa segunda es clave para lo que estamos viendo aquí hoy. Y después veremos la tercera. La segunda parte de esta etapa, que llamamos tiempo de redención, que es la que estamos viviendo, Dios preparó un largo periodo de pedagogía, de enseñanza, a través de los patriarcas, de los profetas, hasta llegar al tiempo de la presencia de la madre, que ella esperó con muchas ansias este momento. Y cuando viene la encarnación del verbo, la madre podía decir, mira, el plan es muy bonito. Cuando el arcángel San Gabriel se le presenta a la Virgen María, no es que la Virgen sabía que ella era inmaculada. Ella tenía desde muy pequeña un ansia ardiente de Dios y de la llegada del Mesías, pero desconocía su inmaculada concepción hasta que el ángel se lo revela. Mira, ¿has hallado qué? Gracia. ¿Qué perdieron nuestros primeros padres? La gracia. ¿Quién nació con la gracia? La Virgen. Pero ella no lo sabía hasta que el ángel dice, has hallado gracia a los ojos de Dios y vas a concebir en tu vientre. La Virgen, como una niña que no entendía muchas cosas, dice, ¿cómo va a ser esto? Porque yo no tengo relaciones. Y el caso de la Virgen es único. Nunca más habrá un caso igual. En atención a lo que vendría. Por eso cuando el ángel dice, no temas, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. En el Antiguo Testamento esa sombra se llama Shekinah. Es decir, la gloria de Dios que se manifestaba caminando con el pueblo de Israel. Ahora esa gloria de Dios está poseyendo a la madre, porque ella va a dar a luz al verbo. Y en ese momento la Virgen no es que entienda, pero ¿qué dice la Virgen? Hágase en mí tu palabra. ¿Ven lo importante que es hacer la voluntad de Dios? Que es obedecer a Dios. Si la primera Eva le dijo no a Dios, la segunda Eva toda su vida va a ser sí a Dios. ¿Y qué es lo que Dios espera de ti y de mí? Que también tú y yo aprendamos a decirle a Dios, hágase tu voluntad en mi vida, Señor. No lo que yo quiero, no como yo pienso, como tú quieres, porque lo que Dios quiere siempre es más perfecto de lo que tú puedes creer. Dios es perfecto. Y Él sabe lo que te conviene. Nadie más lo sabe que Él. Pero nosotros somos muy tercos, somos duros para entender las cosas de Dios y nos rebelamos. Pero Dios es paciente. Y gracias por su paciencia. ¿Qué sería si Dios no fuera paciente? Entonces llegamos al momento de la redención. ¿Para qué nace Jesús? Para redimir. ¿Y saben lo que significa redimir? Redención significa una ofrenda que se sacrifica. Es decir, Él sabía que venía con un solo propósito: morir. Morir por ti,
Pablo lo dirá de una manera muy hermosa que ojalá tú también la puedas decir. Diga conmigo, Él me amó y se entregó por mí. ¿Lo puedes asimilar? Que si tú fueras la única persona de este mundo, Él se volvería a sacrificar solo por ti. Por eso el encuentro con Cristo tiene que ser un encuentro personal. Ni mi papá ni mi mamá lo puede hacer por mí. Yo tengo que tener ese encuentro. Yo tengo que decirle al Señor, te necesito. Ten misericordia de mí, Señor. Ese es el encuentro al que el Señor quiere en esta noche que ustedes tengan aquí. Porque esta noche Dios quiere un Pentecostés en tu vida. Eso quiere Dios. Él lo quiere. Es decir, un encuentro personal. Mucha gente, por falta de conocimiento de la palabra, no entienden esto. Por eso lo estoy tratando de explicar de la manera más sencilla. Dios no es complicado, nosotros lo hacemos complicado. Dios se anonadó, Dios se rebajó, Dios se hizo esclavo. Ustedes se pueden imaginar algún rey de los monarcas que existe actualmente que hizo lo que hizo Jesús, que es el verdadero rey de reyes y señor de señores. ¿Qué rey le lava los pies a los súbditos? ¿Qué rey se humilla? Ninguno. Pero el Rey de Reyes, Señor de Señores, lo hizo por ti. Por ti lo hice. Ese es el Rey. Ahora bien, siguiendo el esquema, ¿qué es la redención? Cristo sabía que su muerte iba a ser tremenda. Escúchenlo bien. Está demostrado científicamente que el sufrimiento de Cristo en la pasión no tiene comparación. No hay forma de entender cómo Jesús pudo soportar tanto, no solamente por la parte de ser Dios, sino como hombre, porque se sometió a todo. Incluso los dolores grandes de Cristo no fueron dolores solamente físicos. Los más grandes dolores fueron morales o espirituales. ¿Qué quiero decir? Jesús como Dios vio a todos los hombres, desde el primer Adán hasta el último que exista en este mundo, y vio cómo las almas por no creer en Él se condenarían. Y eso le duele. Y le dolía mucho ver cuántas almas se pierden. Por eso pongan cuidado, porque la Virgen cuando aparece en Fátima le muestra a los niños el infierno y ve cómo las almas caen, porque esto mucha gente no lo cree. La condenación es real. Hay gente que se condena y ya nunca más saldrá de allí. Esto no es para meter miedo, no, esto es para que seamos realistas. Tan serio es esto que cuando los niños de Fátima, Francisco, Jacinta y Lucía, ven eso, cómo caía la gente como copo de nieve, se impactaron a tal punto que dijimos, oh, el infierno, qué horror. Prometo, decía Francisco, nunca más ofender a Dios. Un niño de 8 años. Prometo nunca más ofender a Dios. ¿Cómo habría sido ese impacto? ¿Por qué le tocó esto? Por lo mismo que dije antes con el Papa Francisco. Porque hoy no se habla del infierno. Y no es porque el infierno tenga importancia, es que nosotros tenemos que entender que la condenación es real. Dios no quiere, entiéndalo, Dios no quiere que nadie se condene. Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para salvarlo. Para eso lo envió. Pero esto no se toma en serio. Este es el problema. Si no hay infierno, si no hay condenación, voy a hacer con mi vida lo que me da la gana. Por eso el Papa Francisco dice, con Satanás no se dialoga, con Satanás no se hace trato. Y dice el Padre Pío de Pietrelcina, que una vez le preguntaron, ¿usted por qué habla del infierno, sacerdote? ¿Por qué usted habla del infierno? Porque hay mucha gente que no cree. Y responde el Padre Pío, ya creerán cuando lleguen allí. Ya creerán. Es real. Nuestra lucha, repito, no es una lucha física. No se preocupen tanto por la guerra, preocúpese por su alma.
No se preocupe tanto. Ay, que si vendrá una guerra nuclear. No se preocupe. Dios es tan grande que está demostrado que cuando cayó la bomba nuclear en Nagasaki, en un monasterio, en un convento donde había un padre jesuita que rezaban el rosario, fueron preservados de la guerra de la bomba nuclear. Si Dios lo hizo antes, ¿por qué no puede hacerlo ahora? Si Dios tiene todas las cosas controladas por su mano, Dios es Dios. No debemos tener miedo, de algo vamos a morir un día. Pero no andemos porque se nos ha metido, y sobre todo en este tiempo, una psicosis de miedo que ha paralizado a los cristianos, a los católicos. Todo nos da miedo ahora. Vivimos bajo una neurosis, bajo una especie de pandemia más que física, no tiene que ver nada con COVID, una pandemia de sentimientos negativos. La gente vive con el pesimismo. Escúchalo bien, un verdadero católico sabe que el futuro le pertenece a Dios y nada podrá apartarnos de la victoria de nuestro Dios. Nada ni nadie. En otra palabra, no permitas que el pesimismo te enferme. No permitas que la negatividad sea lo propio de tu vida. Mira al mundo con esperanza, porque tu Dios ha vencido. Y Él dijo, en el mundo van a tener tribulaciones, pero tengan valor. Yo he vencido al mundo. Cristo ha vencido. Y el que está en Cristo también va a vencer. Así que quiten todo obstáculo negativo. Siguiendo el texto, Jesús sabía, como dije, que iba a morir. Y fue a la muerte. Los discípulos, por lo menos consta 3 veces en los evangelios, que Jesús le dice, miren muchachos, me van a tomar preso, me van a torturar, me van a matar. ¿Saben qué hacía? Eso no te puede pasar a ti. Cambia el discurso. Más todavía, se peleaban de quién iba a ser el primero. Estaban buscando puesto político. No entendían. Qué duro fue para Jesús ver que incluso el primer papa, ¿quién fue el primer papa? Lo negaría 3 veces. 3 veces. Miren si Jesús fuera rencoroso. Y yo le pregunto, porque cuando uno lee el evangelio o los evangelios, uno se dice, Dios mío, tú pareces un ser contradictorio. Si ustedes tuvieran que elegir entre el primer papa, a Pedro o a Juan, ¿a quién elegirían, honestamente? Porque a Juan. No se trata de eso. A Dios le gusta buscar al pecador. Le gusta buscar al pecador para que cambie su vida. Más todavía, si Jesús fuera rencoroso, le hubiera dicho a Pedro, ¿sabes qué, Pedro? Dame la llave, ya tú no vas a ser el primado. ¿Lo hubiera cambiado o no? ¿Y a quién hubiera puesto? Ustedes dirían, a Juan. Pues no. Dios siempre da oportunidades para que nadie diga, ay, tú no me diste a mi oportunidad. No. Díganme una cosa. ¿Ustedes creen que Jesús no sabía que Judas era un ladrón? ¿Por qué dio la economía, la finanza del grupo? ¿Por qué le dio la finanza sabiendo que era un ladrón? La respuesta es sencilla. Porque Dios le gusta darte oportunidad conociéndote para que cambie tu conducta. Para que nadie diga, no me diste oportunidad. ¿Cuántos pecadores hay aquí? Hasta los pies si es necesario. Pues escucha bien, el Dios de la Biblia es un Dios de oportunidades. Es un Dios que se nos da a todos nosotros de manera que nadie podrá decir al final de su vida, tú no me diste oportunidad. Nadie podrá decirlo. Pues entonces esa redención se pagó a un alto precio. Jesús veía en Getsemaní y antes incluso, porque ¿dónde empieza la pasión? La pasión empieza en la misma noche de la cena pascual. ¿Saben lo que es comer con tu enemigo? Y que tu enemigo todavía tenga la cara dura, porque Jesús ya había advertido, uno de ustedes aquí me va a traicionar. ¿Seré yo, maestro?
Sin vergüenza. Y ya la traición estaba cocinada. Ya estaba todo listo. Si ustedes leyeron el Evangelio de hoy, Jesús habla de que nosotros tenemos, dice, ya yo no lo llamo a ustedes siervos, no lo llamo esclavos. ¿Cómo nos llama Jesús? ¿Qué es la amistad? La amistad es aquella posibilidad de tener una persona de confianza a quien tú le puedes desnudar tu corazón, ¿o no? Tú puedes hablar con toda confianza. Una auténtica amistad es donde tú puedes desvelar los sentimientos de tu corazón. Jesús en este capítulo 17 dice que desnudó su corazón. Y dice, miren esto, miren esto, para que ustedes vean la grandeza de la redención. Ya Jesús sabía lo que iba a ocurrir, pero hizo un gesto que hasta el día de hoy nosotros lo hacemos, lo repetimos. Dice la palabra, capítulo 13, primera de Juan: cuánto he deseado compartir con ustedes esta cena, como diciendo, este momento lo esperé desde siempre. Dice luego que Jesús lo primero que hace fue algo que escandalizó a los discípulos. ¿Se acuerdan? ¿Qué lo escandalizó? El lavado de los pies. Porque ese servicio era exclusivo de los esclavos. Jesús se hizo un esclavo por ti, para decirte, mira hasta dónde yo soy capaz de bajarme. Y nosotros que nos creemos pavos reales y todo por allá, el orgullo, la soberbia. Dios se rebajó, se anonadó por ti, para darnos ejemplo de lo que es el amor extremado. Y posteriormente nos cuenta la palabra que Jesús en ese momento le dice, ustedes saben lo que yo hice. Eso que hice yo, en otras palabras, que los he limpiado, quiero que entre ustedes también hagan lo mismo. En otras palabras, perdónense. Siempre digo lo mismo, la mayor medicina es el perdón. ¿Cuál es la mayor medicina? Porque si ustedes no perdonan, tampoco Dios puede perdonarlo. Así de sencillo. Dios siempre quiere perdonar. Y te quiere perdonar, y esta noche aprovecha porque es un tiempo de perdón y de misericordia. Entonces vemos el otro momento, cuando le dice a los discípulos, ustedes me llaman amigo, y lo soy. Pues si yo, que soy su amigo, les he lavado los pies, hagan lo mismo entre ustedes. Otra palabra es perdónense. Conocemos que en ese instante, cuando Jesús lava los pies, se ofrece en el sacrificio y le da el bocado a Judas. ¿Se acuerdan? ¿Qué dice la Biblia? Que cuando Judas comió el bocado, ¿qué ocurrió? ¿Entró en quién? El demonio. Ahora yo pregunto, ¿usted se ha preguntado cuántas veces hemos comulgado sacrílegamente? Si alguna vez he comulgado en pecado mortal. ¿Se han puesto a pensar? Y la importancia que es esto. ¿Qué Jesús? Voy a decirlo ya, de una vez, porque dentro de poco vamos a tener aquí la adoración de la Eucaristía. ¿Qué es realmente la Eucaristía? Miren, Jesús sabía que se iba, pero le dijo a los discípulos, me voy, pero volveré. Ese me voy, pero me volveré, ya le estaba anunciando que iba a venir, pero de otra forma. Es más, nos dijo, yo estaré con ustedes los lunes nada más, los domingos, los martes, los miércoles, todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Y pensar que hay tantos católicos que todavía no se enteran cómo es esa presencia, cómo Dios está con nosotros todos los días. Hermanos y hermanas, cuando Jesús dice en el mismo Evangelio de Juan, capítulo 17, digan conmigo, el que crea en mí será amado por mi Padre, y vendremos a Él y haremos en Él nuestra morada. Estoy seguro que no entendieron lo que acaban de decir. ¿Dónde quiere habitar Dios? ¿Dónde quiere habitar? Tú
no sabes que eres templo del Dios vivo. Dios quiere habitar en ti. ¿Y cómo lo va a hacer? Ya lo hizo en la Eucaristía. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna. Tiene, no dice tendrá. Hermanos, por eso San Pablo dice que somos templo de Dios. Hay muchos santos en la iglesia. Solo le cuento una que solía, cuando iba a comulgar, repetir: oh mis tres, porque el Padre no está nunca separado del Hijo, y el Hijo nunca está separado del Padre, ni el Padre y el Hijo están separados del Espíritu Santo, porque son uno. Los tres siempre están en unidad plena. Y le voy a decir algo para que se asombren: cada vez que tú comulgas, no solo recibes a Jesús, estás recibiendo al Padre y al Espíritu Santo. Misterio trinitario. Por eso decía Sor Isabel de la Trinidad: oh mis tres. Todavía hay muchas cosas que estamos por entender, porque el Espíritu Santo, la tarea del Espíritu es llevarnos a la verdad plena. Hermano, somos misterio trinitario. Se lo pongo de otra manera. Ya Jesús prometió: el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna. No es que va a tener, tiene. Ya. Porque ha sido sellada o sellado por la gracia del Espíritu Santo. Este misterio es el más grande que ahora Dios quiere realizar en nosotros. Por eso ahora entro en Fátima. ¿Por qué vino la Virgen? ¿Para qué viene la Virgen? Viene a hacer tour en la tierra. Voy a pasear en la tierra. La Virgen siempre viene con una misión. Una de las primeras misiones se dio en España, en el Pilar de Zaragoza, cuando llega en vida mortal, porque la Virgen no había subido al cielo. Iba a ayudar al pueblo español. En ese tiempo no existía como pueblo español, sino que eran bárbaros, pero que estaban necesitados porque no entendían lo que Santiago intentaba transmitirle del Evangelio. Solo cuando la Virgen viene, pilar que significa bastión de fe, ellos pudieron. Lo mismo que pasó en México con la Virgen de Guadalupe. Solo cuando la Virgen viene con esa iconografía que la vemos pintada, para el indígena fue toda una revelación de Dios. ¿Quién es esta mujer más grande que nuestros dioses? Huitzilopochtli, Quetzalcóatl, entre otros. Es más grande que el sol, más grande que la luna, más grande que las estrellas. Está vestida de flor del paraíso. ¿Quién es esta mujer que al mismo tiempo está orando? ¿A quién le ora? Al verdadero Dios por quien se vive. Ese Dios que ahora quiere darse a conocer. Y por eso no hay evangelización sin la oración de la Madre, sin la intervención de María Santísima, porque ella recibió el testamento, y el testamento es el siguiente: mujer, míralo aquí, a cada uno de ustedes, cada uno de ustedes fue entregado por Jesús a su madre. ¿Dónde están los discípulos amados? ¿Dónde están? ¿Ven? Que todavía no se entera. ¿Aman a Jesús, sí o no? Entonces tú eres el discípulo y la discípula amada. ¿Dónde están? ¿Amas a Dios? Entonces eres discípulo amado. Felicitaciones, discípulo amado. Ustedes son los discípulos amados. ¿Qué quiere Dios? Habitar en ustedes. Y quiere hacerlo por medio de este sacramento. La Virgen viene a Fátima. ¿Quién apareció primero, la Virgen o el ángel de la paz? ¿Quién apareció primero? ¿En qué momento apareció? La Virgen aparece el 13 de mayo de 1917. El ángel de la paz apareció en 1916, un año antes. ¿Y saben por qué vino? Porque por eso las manifestaciones, las profecías, hay que saberla interpretar. ¿Cuál es el énfasis de todos los lugares donde la Madre se ha manifestado? ¿Cuál es el énfasis?
¿La Virgen o la Eucaristía? A ver, católico, ¿qué es más importante, la aparición de la Virgen o la Eucaristía? Muy bien, la Eucaristía, nunca duden de eso. Por eso el ángel de Portugal, el ángel de la paz, se manifiesta primero y le enseña a los niños 2 oraciones sobre la Eucaristía que muchos de ustedes suelen hacer cuando rezan el rosario. Lo interesante es que ellos vieron cómo el ángel se postra rostro en tierra, adorando la Eucaristía. Estamos en 1917 y le dice: hagan esto en reparación a Jesús Eucaristía. Oh Dios, yo creo, adoro, espero y te amo. Pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Los niños lo repitieron porque era el ángel que le iba dando y dictándole la oración. Pero después hay una que es todavía más fuerte. Más fuerte. Miren la oración que le dio después el ángel. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, os adoro profundamente y ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los sagrarios de la tierra, en reparación de los ultrajes, sacrilegio, desprecio e indiferencia con que Él es ofendido. Y por los méritos del infinito corazón de Jesús y del inmaculado corazón de María, pido la conversión de los pobres pecadores. Dígame si no es hermoso. Dígame si esa oración no es profunda. ¿Por qué esta oración? Porque el Señor quería que entendiéramos que su mayor dolor es los ultrajes que recibe en el sacramento. Y para eso viene María. María viene luego el 13 de mayo y le dice: miren, si ustedes quieren realmente aprender a amar a mi hijo, Dios me pide la consagración del mundo. ¿A quién? A mi inmaculado corazón. Uno preguntará: ¿pero por qué la Virgen quiere? No, no es la Virgen, es Dios Padre. ¿A quién parió María? ¿A quién nos dejó Jesús como prenda? ¿Qué quiere Dios de nosotros? Que volvamos a nacer. ¿Ustedes recuerdan a Nicodemo cuál fue su problema cuando Jesús le dijo: tienes que volver a nacer? ¿Se acuerdan? Capítulo 3 de Juan. Nicodemo era ya un hombre mayor. Él era doctor de la ley, pero no entendía lo que Jesús le estaba diciendo. Tienes que volver a nacer. ¿Cómo yo, siendo un hombre viejo, voy a volver al vientre de mi mamá, que ya estaría muerta? No entendía. Hermanos y hermanas, si realmente tú quieres vivir en conexión con la voluntad de Dios, tienes que volver a nacer del agua y del Espíritu. Necesitamos una renovación y necesitamos un vientre, y ese vientre se llama Mamá María. Por eso ella, que es la esposa del Espíritu Santo, nos quiere llevar a su inmaculado corazón para que seamos transformados en Cristo, de manera que ya no vivas tú, sino Cristo en ti, para que seas imagen de Cristo. Ese es el nuevo nacimiento. Tenemos que volver a nacer, hermano. Dígale que está a su lado: tienes que volver a nacer. ¿Tienes que volver a nacer? ¿De dónde? El vientre de María. Y me dirán: padre, ¿cómo voy a volver a...? Estamos hablando en términos espirituales. Nicodemo entendía en términos material, físico. No, tienes que entrar, es decir, en la escuela de María.
Cualquier consagración que ustedes hayan hecho, y si no la han hecho, yo les invito que ojalá pudieran hacerla la próxima fiesta mariana, que es el 16 de julio de la Virgen del Carmen. Un bonito día. En cualquier fiesta mariana se pueden consagrar, pero pueden usar la consagración que hizo o que el Espíritu Santo le inspiró a San Luis Grillón de Montfort, de los 33 días. Pero hay que consagrarse a la Virgen. La Virgen dijo, Dios quiere la consagración del mundo a mi Inmaculado Corazón. ¿Ustedes se imaginan si la iglesia hubiera cumplido eso? ¿Saben por qué vino la Segunda Guerra Mundial? Cuando la Virgen vino, estábamos en la Primera Guerra Mundial, que empezó en el 14 y termina a final del 17, principio del 18. La Virgen le dijo a los niños, ¿qué sabían estos niños de historia? Dice, la guerra va a terminar, pero, si ustedes no se convierten, si ustedes no cambian, vendrá una guerra peor. ¿Usted sabe aproximadamente cuántas personas murieron en la Primera Guerra Mundial? Que fue cruel, porque hoy nosotros cuando vemos esas películas de las trincheras, cómo moría la gente como mosquito, millones de personas, millones. Entonces, la Virgen dijo, si no hacen esto, escúcheme bien, católico, porque nosotros hemos vivido los efectos de esto. Si no hacen esto, Rusia, ahora está de moda, ¿verdad? Pero está de moda hace años y no hemos querido entender porque somos tercos. La Virgen dijo, Rusia va a extender sus errores por todo el mundo. Y uno diría, ¿cómo? No existía la Unión Soviética. Sí había ya la ideología marxista-leninista. Carlos Marx ya tenía su libro del manifiesto. Lenin también ya tenía un proyecto. Y aprovecharon en el mes de octubre, la Virgen viene en mayo, y en el mes de octubre la revolución bolchevista. Díganme ustedes, ¿era necesario que surgiera el marxismo, la ideología como partido político y como revolución que fue la Unión Soviética? ¿Era necesario? Díganme una cosa, ¿las profecías se pueden cambiar, sí o no? A ver, ¿se puede cambiar una profecía, sí o no? Como que hay puntos aquí encontrados, uno que sí, otro que no. Miren, la profecía no están escrita en piedra, están condicionadas, diga eso. ¿Han oído ustedes la historia de Nínive? ¿Han oído a Nínive en la Biblia? ¿Qué pasó con Nínive? El profeta Jonás le dice, ve a Nínive y habla y dile a esta gente que tiene que cambiar. Jonás no quería ir, primero porque era un país pagano. ¿Qué voy a hacer yo un pagano? Y se escapa de la promesa de lo que Dios le ha prometido. Ya conocemos la historia. Ese eruptado por una ballena donde no quería ir. Y de mala gana, dentro de 30 días Nínive va a ser destruida. Sin ganas, pero dice que toda la gente, hasta los animales, ayunaron. Y vino la conversión. ¿Qué ocurrió con Nínive? Lo que Dios tenía destinado, ¿qué pasó? ¿Se cumplió o no se cumplió? ¿Por qué no se cumplió? Porque la gente cambió. Hermanos, escúchenme por favor. Estamos condicionados. Dios quiere salvar este mundo. Pero si nosotros no nos volvemos, escúcheme bien, van a venir cosas peor que la pandemia. ¿Me está escuchando? Esta pandemia no es nada. Esto fue una prueba. Es tiempo de tribulación, duro. Todos hemos tenido una prueba dura. ¿Qué va a pasar que ya te estás sintiendo, cuando comiencen a escasear los alimentos? Cuando venga la gran hambruna, que ya en Europa están pensando porque el gran granero que había entre Ucrania y Rusia se está cerrando. ¿Qué va a pasar? ¿Se han puesto a pensar en eso? ¿Qué pasa cuando la gente tiene desesperación y hambre? ¿Cómo actúa? Con violencia. Piensen, ¿Dios quiere eso? De ninguna manera. Entonces, ¿qué pidió Dios? Dice la Virgen, para que esto no ocurra,
Dios solamente pide la consagración del mundo. La Virgen dio un mensaje en 3 partes. Uno en 3 partes. La primera parte, la consagración a su inmaculado corazón. La segunda parte, le mostró el infierno, que esto es real. La tercera parte solo se supo con Juan Pablo II, y no todo el completo, pero se supo que Juan Pablo II, el día de la canonización de los niños, Francisco y Jacinta, dio a conocer parte del mensaje. Que por cierto, el Papa Benedicto dijo que el tema de Fátima no se ha cerrado. O sea que todavía está latente. ¿Me están escuchando? Tuvo que venir, después de 105 años, una reacción. Tuvo que venir la guerra entre Ucrania y Rusia. Y los obispos de Ucrania le pidieron al Papa: Papa, haz lo que pidió la Virgen. Miren, sí, Pío XII hizo una consagración. Juan XXIII también. Pablo VI también. Papa Francisco también. Pero no se hizo como la Virgen había pedido. ¿Qué pidió la Virgen? Que fuera con todos los obispos del mundo. Y como habían obispos que no creían en Fátima, no se unieron. Así de sencillo. No se hizo como la Virgen pidió. Yo les pregunto ahora, después de esto, ¿ustedes creen que era necesario que viniera la Segunda Guerra Mundial? Díganme, ¿sí o no? ¿Se pudo haber evitado, sí o no? Claro, la Virgen lo dijo. ¿Cuál era la condición? La consagración. Con todos los obispos del mundo. Ahora, después de 105 años, el Papa entendió. Y gracias a Dios se hizo. Aunque tarde, pero tiene efecto. Sin embargo, escuchen, ya los errores se extendieron. ¿Cuáles creen ustedes que fueron los errores de Rusia que extendió por el mundo? Lo vemos en todos los países que tienen inclinación marxista, ¿no? China, Cuba, Venezuela, Nicaragua, entre otros países, entre otros. También hubo brotes en Panamá de los grupos izquierdistas. Hasta yo tuve en algún momento, cuando estaba en mi locura del colegio, también esa tendencia marxista-leninista, hasta que me di cuenta que Fidel Castro ni el Che Guevara había pagado su vida por mí, solo Jesucristo. Él pagó su vida por mí. Sí, porque uno se calienta con estas ideologías. ¿Cuál es lo más grave de la ideología? Dios no existe. Dios somos nosotros. Eso es lo más grande de la ideología marxista. Dios no existe. Dios está muerto. Consecuencia de eso, hagamos nosotros un mundo sin Dios. Provoquemos el aborto. Mírenlo. Ustedes saben que ha muerto en el mundo más gente en los vientres de las madres que en las guerras mundiales. Estamos hablando de millones, ¿eh? El aborto. Otra de las ideologías: haz con tu vida lo que te dé la gana. Ah, sí, como yo soy libre, entonces yo puedo optar por cambiar mi sexo. He tenido un caso hace poco de una persona que decía a su mamá, su papá, menor de edad, por la enfermedad que está entrando el internet, de lo cual hay que tener mucho cuidado, porque hay unas ideologías ahí que tuercen la mente de los niños y de los jóvenes. No quiero que me llames, es una niña, no me llames niña, llámame niño, yo soy un niño y es mujer. ¿Qué les parece? Eso entre otras cosas, O sea, estamos en tal confusión que no tenemos identidad clara. Porque Satanás se ha metido en la mente de muchos que nos confunde. Dice, yo me siento un conejo, soy un conejo, soy un conejo. Me siento un canguro, me siento una mujer. Y como me siento mujer, después que ame, no pasa nada, amo. ¿A quién estamos desobedeciendo? ¿Al hombre o a Dios? Miren, hermano, y escúchelo por favor.
La iglesia no está en contra de ningún pecador. A Dios no le importa dónde tú te hayas revolcado. A Dios no le importa cuál haya sido tu pecado. Toda persona, por vil que haya sido su pecado, siempre tiene oportunidad de ser redimida, de ser redimido. Dios puede levantarte. No le crean al diablo. Satanás tiene la humanidad confundida. No hay Dios que me pida cuenta. Yo hago con mi vida lo que me da la gana. La Biblia dice lo contrario. Tú no sabes que no te perteneces, tú no te autocreaste. ¿Cuándo tú decidiste crearte? ¿Cuándo? Pero vivimos en una sociedad enferma. Una crisis terrible de identidad. Yo acabo de estar en una misión en Costa Rica. Y es triste ver gente que se acerca, incluso gente mayor. Yo tuve 3 casos en el mismo día. Sí, por lo menos 3. Unas señoras, padre, tengo instinto de suicidio, quiero matarme. No fue el único caso. Y uno se pregunta, bueno, claro, oramos. Pero, ¿qué está pasando? ¿Por qué la gente tiene una tendencia al suicidio? Porque se siente infeliz, se siente no realizado. Y claro, como tú escuchas en tu voz, en tu mente, tu vida no sirve para nada. Tírate del puente de las Américas, acaba de una vez con... ¡Diablo mentiroso! Tú eres la niña de los ojos de Dios. Te ama a pesar de toda tu miseria. Dios te ama. Más que a tu padre, más que a tu madre, Dios te ama. Pero la gente no se siente amada. La gente no se siente valorada. Porque ese desgraciado, que es el enemigo, ha vendido la tesis de que mi vida no tiene sentido, de que mi vida no sirve. Hace poco tuvimos un caso reciente en Colombia. Claro, pueden haber muchos factores, depresiones, pero Dios todavía le dice a Santa Faustina que su misericordia es tan grande que el alma, porque antes la iglesia era muy severa con los temas de los suicidios, incluso la gente que se quitaba la vida no podía entrar al templo, o sea, sencillamente directamente hace años atrás, ¿no? Pero la iglesia cambió su visión. ¿Y por qué cambió su visión? Porque con el tiempo hemos entendido que lo último que se pierde es la memoria, o sea, la conciencia, Y aunque tú te quites la vida, todavía en el pensamiento tú puedes decir, y Jesús se lo dice a Santa Faustina, aunque ustedes digan, Señor, lo siento, perdón, activamos la misericordia de Dios. Y el Señor nos da la oportunidad de ir al purgatorio. Y bendita el alma que va al purgatorio, porque ya tiene garantía del cielo en el tiempo de Dios. Bendita el alma. Hermanos y hermanas, conclusión, porque podíamos quedarnos más tiempo todavía, pero queremos ir al momento clave que es Jesús Eucaristía. El tercer tema, para concluir, es el tema del reinado. ¿Qué es el reinado? La Virgen dijo en Fátima, escúcheme bien, por eso dijo el Papa Benedicto, Fátima no es un tema cerrado, dijo, el Papa, no dijo que Papa, me consagrará Rusia. ¿Se hizo o no se hizo? Se hizo. Dice, me consagrará Rusia. Habla que vendría una tribulación, no dijo de qué, o sea que vendrían tribulaciones. Eso está también en el Evangelio, porque la Virgen nunca dice nada que no esté ya basado en la Biblia. Y dijo, al final, entiéndase bien esto de al final, la Virgen no dice el fin del mundo, ojo, no, es que aquí entra mucha confusión. Hay gente que cuando se habla del fin, la gente está pensando el mundo se va a acabar. No, quítese de la cabeza que el mundo se va a acabar mañana. Esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, escúcheme, lo que dijo la Madre en Fátima fue muy claro, que después de una consagración, después de una tribulación, de una prueba dura, dice,
que su corazón inmaculado triunfaría. ¿Triunfaría sobre quién? Sobre la serpiente. Es decir, la Virgen va a vencer al demonio. Y por eso necesita el ejército de las almas consagradas para preparar el reinado de su inmaculado corazón. ¡Viva María! ¡Viva su inmaculado corazón! Y tercer punto, aquí terminamos. Escucha bien. Y la Virgen dijo que vendrá entonces una era de paz. ¿Me escucharon bien? ¿Escucharon bien? ¿Una qué? La Biblia habla en el Apocalipsis de un milenio, que para Dios no es más que un día, pero por decirlo, un milenio en donde ya no habrá maldad. La maldad habrá sido desterrada de la tierra. Y habrá un tiempo de santidad nunca antes conocido. ¿Qué les parece? O sea, un reinado donde toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¡Amén! ¡Amén! Hermanos y hermanas católicos, escucha. Lo que viene es mucho más grande de lo que tú puedes imaginar. No tengan miedo del futuro. No dejen que le estén engañando con falsas profecías de miedo, de angustia, de que el mundo... No. Cierto que vamos a ser probados. No lo podemos evitar. Pero la madre habló, cuando dice al fin, no dice fin del mundo. Al final. ¿Final de qué? De esta era de pecado, esta era de paganismo, esta era de apostasía. Esta era tiene sus días contados, porque viene una nueva humanidad nacido del corazón de Jesús y del corazón de María Santísima. ¡Viva la Reina! Por eso hoy es un día anticipado. Hemos salido de una terrible prueba, todavía con efectos y con secuelas, pero no tengan miedo y no pierdan la esperanza. No permita que nadie le robe la esperanza, no permita que nadie le quite la paz. Nosotros no hemos apostado para perder, con Dios jamás se puede perder, pero vamos a ser purgados, vamos a ser purificados, es normal. Todos tenemos que expiar las culpas propias y las culpas también de nuestras parientes, las culpas de los demás, porque eso es ser reparador. ¿Por qué creen que rezamos el rosario? Y aprovecho para terminar invitando a los hombres mañana. Hay una gran movilización, la primera vez en Panamá, que se va a demostrar que los hombres también en Panamá rezan el rosario. Pero hay que tener vergüenza. Escúcheme, la Virgen ha dicho en varias manifestaciones que el rosario es más poderosa que una bomba nuclear, mucho más poderosa. Y que con el rosario podemos terminar las guerras. Podemos, porque es pedirle a la madre, madre, pon tu mano, interviene, madre. Vamos a pedir ahora a Jesús que va a venir para que Él nos dé esta gracia de ser sellado. Yo siento que estamos en un tiempo de gracia muy hermoso, muy hermoso. Y oremos por el Papa. Oremos por el Papa Francisco, porque no es fácil lo que le está tocando. Ustedes están viendo también que incluso en lo interno de la iglesia hay grupos que están propugnando por un cambio de la iglesia, incluso del catecismo, que se cambie la moral cristiana. Eso es diabólico, eso es herético. Pero gente de peso que está trabajando para que la iglesia cambie. Ajustar, escuche, la iglesia no debe ajustarse a ningún sistema, porque la iglesia le pertenece a Cristo. La iglesia católica es de Cristo. Y ténganlo claro, el Papa no es el dueño de la iglesia, ni el obispo de la diócesis, ni el sacerdote de la parroquia. El dueño es Cristo. Nosotros somos servidores de Cristo, todos nosotros. Y por eso hay que respetar, pedirle a Dios, únanse, porque por esta confusión
Hay católicos, escúcheme y me duele, que le han dado la espalda al Papa. El Papa no se autonombró. Este Papa lo puso Jesús con un propósito. Y yo sé, ya es una opinión personal, que este Papa va a tener un gran protagonismo en los próximos meses que vienen. Se van a recordar de lo que les estoy diciendo, sin entrar en detalle. Pero Dios va a dar una sorpresa con el Papa Francisco. Escúcheme bien. Se acordarán después, porque este es un hombre de Dios muy perseguido. Incluso, él mismo lo ha dicho, que el demonio, lo dijo el Papa, no el Padre Teófilo, el demonio también está en el Vaticano. Así lo ha dicho. El demonio también está en el Vaticano. Así que él está caminando como entre minas, entre bombas, y tiene que hacer con mucho cuidado. Oremos por él. Lo único por eso es, oren por mí, no por gusto lo está pidiendo. Él sabe lo duro que le está tocando, no es fácil. Y para los que no tienen a veces memoria, recuerden que también Pedro negó a Jesús, pero después se arrepintió y Jesús lo rehabilitó. Jesús no quiere que nadie se pierda. Bien, queridos hermanos, con esto yo creo que hemos llegado al momento cumbre ahora, que es dejar a Jesús que él haga. Mientras estamos en adoración, pídale a Jesús: Señor, yo quiero ser más como tú, yo quiero ser adorador. Y cuando tengamos el momento de pasear el Santísimo entre ustedes, no tienen que tocarlo, sino extiendan las manos y entregue lo que usted está viviendo, entregue sus miedos, entregue su angustia, entregue sus preocupaciones, entrega a su familia. Señor, toma el control. Tú sabes que tenemos gente que está viviendo momentos difíciles. Algunos están en el hospital, algunos han perdido la fe, algunos no creen. Señor, yo te entrego. Piensen, seamos caritativos. La misericordia es orar por los vivos y también por los difuntos, por las almas que esta noche van a morir y van a caer en el purgatorio, o por las almas que están en este momento en el juicio particular. Mientras tú y yo estamos aquí, hay gente que está siendo juzgada en este momento, ante el encuentro de Dios, que me va a tocar a mí también y a ti te va a tocar igual. Vamos a comparecer ante el tribunal de Dios. Pero no tenga miedo, la misericordia de Dios antecede a la justicia. Y Dios quiere, por eso el Señor le dice a Faustina: ¿con qué rostro quieren ustedes encontrarme? Escuche, ¿con qué rostro quieren ustedes encontrarse con Dios? ¿Con el rostro de la misericordia o con el rostro de la justicia? ¿Verdad que con la misericordia? Entonces, no resista la gracia que Dios quiere darle esta noche. Esta es una noche de gracia. Yo les aseguro, en nombre de Jesús, que aquí va a haber bendiciones, que aquí va a haber sanación, que aquí va a haber lluvia de gracia esta noche, porque Dios está aquí y porque necesita que ustedes también le entreguen sus cargas. Él dice: vengan a mí los que están cansados, los que están agobiados. Hay mucha gente agobiada aquí, y encontrarán alivio para sus almas. Yo tengo muchos testimonios de los milagros eucarísticos, o sea, de lo que Dios hace. No lo hago yo, lo hace Él. Yo no tengo poder de nada. Incluso personas que estaban desahuciadas de cáncer, solo el hecho de creer en el momento de la presencia eucarística, fueron sanadas. Así podríamos hablar de otros testimonios. Dios sabe obrar el alma que se abre. Para Él nada es imposible.